trataría de un grupo peligroso, de sicarios, donde también hay que decir esto, ocurrió en zona de Britescue, en el departamento de Canindeyú. Siguen buscando a una de las personas que podría ser el líder del grupo de los sicarios, que es el único sobreviviente de los 7 delincuentes que se enfrentaron con la policía y que fallecieron en este enfrentamiento. Todo esto ocurrió en Ibupitá, departamento de Canindeyú. Cristino Díaz está prófugo y con una herida. Esto sería entonces, este sería el hombre que está siendo buscado. En este momento encontraron un colchón con rastros de sangre, así que se podría ver por ese lado que está herido y vamos a esperar novedades. Pero arrancamos hablando del caso de esta chica. No sé si tenemos que decir ya asesinada, ya nos va a contar homicidio. La fiscal Gladys González. ¿Cuáles son los datos importantes en esta investigación? Doctora González, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, doctora, gracias por atendernos. Queríamos saber de este caso, ¿cómo se da este giro? ¿Cómo cambia la investigación de lo que supuestamente era una explosión de un vapeador y muerte a una herida de bala que podría haber causado la muerte de esta chica? Sí, totalmente dio un giro totalmente de 180 grados la investigación. Ahora, con la necropsia realizada a la víctima, se han hallado indicios de que la misma fue víctima de disparo de arma de fuego. ¿Cómo son los hechos para la fiscalía, doctora? ¿Cuándo ella ingresa al hospital? ¿Cuándo habría ocurrido esto? ¿Cuándo ustedes pueden revisar el cuerpo? ¿Podría darnos una cronología de los hechos para entender este caso que parece tan complejo? No es tan complejo. El día 27 a las 20:30 horas aproximadamente ocurrió el hecho, ¿verdad? La supuesta explosión del vapeador como al inicio se denunció, ¿verdad? Con esta información llega el papá de la víctima al hospital de Lambaré, donde es atendida por los médicos de guardia, quienes con la información obtenida por parte del papá de que había explotado un cigarrillo electrónico cerca de las vías aéreas de la presunta de la víctima, ¿verdad? Ellos empiezan a hacer su trabajo de reanimación, de tratar de salvar su vida. Sin embargo, 2 horas después, la misma fallece. Posteriormente, ellos elaboran un certificado de defunción, le entregan a los familiares, en este caso al papá y a la mamá, y se retira el cuerpo a las 23:41 horas. Al día siguiente, la fiscalía se constituye hasta el hospital Lambaré porque desconocía de que el cuerpo había sido enterrado, porque el médico de guardia también le había comunicado el hecho a la CODENI. Y la CODENI me llama a mí y me refiere a las circunstancias, motivo por el cual nos constituimos a las 8 de la mañana del día 28, al día de ayer, y nos informa de que el cuerpo ya fue entregado a los padres. De allí nos constituimos hasta la casa de la chica, de los padres, conjuntamente con personal de criminalística y personal de la comisaría 17. Y allí nos entregan el cigarrillo electrónico, que supuestamente el que había explotado Sí. Con la víctima, ¿verdad? Eso se trae en la fiscalía, las personas allí de criminalística hacen lo suyo. Vemos la forma de obtener información acerca del vapor, porque a simple vista, y más que personas como yo que desconocemos el uso de dicho cigarrillo, nos abocamos a buscar profesionales en el tema. Mis funcionarios se constituyen nuevamente junto a la familia a los efectos de poder informarle de hacerle una autopsia a la chica, a lo cual el papá se opone, que no quería que se haga, pues ya se le iba a enterrar. El día de hoy obtengo la información por parte de los expertos de vapeador y me informan de que ese vapeador no tiene ningún desperfecto electrónico, no sufrió ningún tipo de explosión, o sea, estaba prácticamente en perfectas condiciones. El motivo por el cual, teniendo en cuenta las circunstancias, más o menos que no cuadraban, se solicita al Juzgado Penal de Garantías de Lambaré esta mañana la autorización judicial de conformidad al artículo 320 de hacer una exhumación y posterior necropsia a los efectos de determinar claramente y confirmar la causa de fallecimiento que ya nosotros teníamos al inicio por el médico de guardia que la atendió en el hospital.
Se hizo el trabajo hoy en las 14 horas y se pudo determinar de que en realidad se encontró un objeto metálico alojado en el cuerpo de la víctima que aparentemente es un proyectil del calibre 22. O sea, que la causa de fallecimiento no fue ninguna inhalación ni una explosión de ningún vapeador, sino en realidad la muerte se produjo, el shock hipovolémico en realidad fue a causa de un disparo de arma de fuego. Doctora, para ir más sobre ese punto, antes de seguir con el cuestionario, y muchas gracias por atendernos, ¿podemos confirmar dónde salió la versión del vapeador? ¿Cómo es que se construye esa historia del vapeador a tal punto que la empezamos a tomar como el cierre ya del caso, al menos de los medios de comunicación? Para la Fiscalía, aclaro, nunca fue cerrada la investigación. Por ello es que se abocó específicamente a hablar y a investigar sobre justamente el vapeador. Porque el punto álgido acá era el vapeador. Ayer todos los medios de prensa se enfocaban en averiguar si era conveniente o no, si era peligroso o no el uso del vapeador. Sin embargo, nosotros como Fiscalía no nos abocamos, sino queríamos saber si realmente ocurrió un accidente con ese vapeador, teniendo en cuenta la edad de la víctima y las condiciones y la forma que ella utilizaba o utilizaría el cigarrillo electrónico. Teniendo el informe de que ese cigarrillo electrónico estaba en perfectas condiciones y no tenía rastro alguno de que hubiese tenido una explosión de calor, porque también teníamos la opción de que hubiese tenido una explosión de fuerza. Si había una explosión de fuerza no tendría ni un rastro de fuego, ni una quemadura, pero tenía que tener algún tipo de rastro también de que se rompa el cigarrillo. Sin embargo, eso no teníamos a la vista. Hoy, con esta necropsia se puede terminar. Pero perdón, doctora, la versión del vapeador da al hermano. Fue dada por el papá al médico. Ahí surge la versión. A la paciente. Ella derivada al hospital de Lambaré y ahí dicen, estaba vapeando, aparentemente explotó el vapeador y de ahí surge la idea entonces, la historia esa. Esa es la información que nosotros obtuvimos a través también del certificado de defunción y también con un informe remitido por el hospital de Lambaré, en donde ellos informan de que tal circunstancia se desencadenó a raíz de la explosión de un aparato electrónico cerca de las vías aéreas. Fiscal, ¿y cómo es posible, no sé si ya pudo conversar con los médicos, cómo es posible que no se hayan percatado de la lesión propiamente del disparo? Ya a las 14 horas hicimos el procedimiento. Estamos ahora con un aprehendido. Sí. Las circunstancias que rodean la actuación de los médicos, la actuación de los padres, hay circunstancias que todavía están siendo tenidas en cuenta y también están siendo valoradas y examinadas. O sea, esto no está todavía cerrado. Por lo pronto hay un detenido, perdón. Sí, justamente eso iba a preguntar. Sí, solamente hay un detenido, está un sospechado. ¿Por qué él? Porque él fue la persona que estaba en la habitación con la joven. Acá estamos hablando de 3 personas, la víctima, este joven y el papá. El muchacho es el que estaba con la víctima en la misma habitación al lado de ella. Y no se encontró, fiscal, el arma que habría sido utilizada. No se encontró el arma, ¿Y el certificado de defunción quién hizo, doctora? El médico del hospital de Lambaré. ¿Y esta persona podría ser imputada? Estaríamos analizando las circunstancias por las cuales él expidió de esa forma el certificado de defunción. Hay cuestiones que deben ser valoradas. En primer lugar, ¿por qué expidió en ese sentido? No querría entrar a tallar todavía esta circunstancia porque todavía estaríamos valorando y todavía no estamos en la etapa para eso. ¿El hermano dijo algo, doctora? Y justamente ahora acaba de llegar la defensora pública, veremos si él va a aceptar el defensor público o va a querer un defensor privado. Si combina sus derechos, él tendrá la oportunidad de poder ejercer su defensa material. Vamos a ver ahora. ¿A qué se dedicaba? ¿Era guardia de seguridad? ¿Es cierto o no? No, él no era guardia de seguridad, él estaba trabajando en un servicentro, un playista, un playero.
Pero hasta ahora no se sabe si él tenía algún tipo de arma en la casa, en su poder, fuera de lo que es el contexto, digo, en los días anteriores. No, desconozco eso, no tengo esa información. ¿Y él en qué carácter está en este momento? ¿Cuál es su situación? Ahora está él aprendido, está detenido, tiene una orden de detención emanada del Ministerio Público. Y sobre las balas encontradas en la vivienda hoy en el allanamiento, doctora, ¿qué se sabe sobre eso? Sí, se encontraron algunos tipos de proyectiles en la vivienda. Algunos de ellos refirió el señor papá, que era de un hijo suyo fallecido, que era personal policial o militar. Bueno, vamos a guardar, doctora, entonces la declaración y las investigaciones también. ¿Para ustedes la Fiscalía o como Ministerio Público actuaron correctamente, doctora? Perdón, no entendí la pregunta. Y pregunto si hicieron los procedimientos correctos ante un caso de un homicidio que dejaba dudas de cómo se había registrado, cómo se había dado. Yo únicamente me puedo basar en toda la información que yo obtuve. Yo desconozco la actuación por parte de los médicos forenses porque todavía no me aboqué por los médicos no forenses, por los médicos que atendieron a la víctima. Ahora bien, ahora iniciará una investigación en relación a ellos. ¿Y por qué se tiene que hacer la exhumación, doctora? ¿No tendrían que haber una orden antes de haber enterrado el cuerpo? Lo que pasa es que los familiares, en primer lugar, no autorizaban que se haga la autopsia. Entonces, para evitar situaciones desagradables con los familiares, forzar la situación, me consideré pertinente que a través de la autorización judicial se realice esto. Y bajo el control también del juzgado. ¿Y no era obligación de ustedes revisar esto antes? ¿Revisar qué cosa? ¿Y el cuerpo? Porque si el cuerpo ya fue entregado a los familiares y ya fue remitido a la gente para que prepare el cuerpo para poder ser enterrado ya. Claro, pero ante un caso como este, la Fiscalía no debería primero revisar el cuerpo. No, si nosotros no fuimos convocados para efecto. La paciente ya se les pidió el certificado de función que tenía una causa de fallecimiento. Para reiterar nomás, fiscal. Perdón, sí. Tampoco el hospital o el médico que la atendió solicitó o dijo que tenía dudas de su fallecimiento. Les pidió un certificado médico donde refirió las circunstancias y las causas de fallecimiento. Tampoco refirió querer hacer una autopsia. Por eso, porque él se quedó con la información dada por el familiar en quien le refirió las circunstancias por las cuales tuvo ese accidente, esa situación de muerte. Para reiterar nomás, doctora, perdón, ¿cuántas horas más o menos después de lo acontecido es que la CODENI les informa a ustedes, así como estaba relatando? A la CODENI no sé el horario, eso desconozco. A mí solamente me llamaron por teléfono. Yo me constituí, envié mi personal al Hospital de la Maré para tomar conocimiento de las circunstancias del hecho, el día de ayer a la mañana. El hecho ocurrió el lunes 27. A la medianoche. Eso ocurrió a la medianoche, sí. A la medianoche fue que se informó. Ya. Okay. Gracias, doctora, por el tiempo, muy amable. Hasta luego. Gladys González, fiscal, hablando con nosotros de este caso. Que bueno, ahí tiene una salida que realmente es sorprendente por cómo se contó el hecho. Claro, ahora la gente dice, pero ¿cómo? Luego lo peor, pero en su momento la versión era esa. Los médicos dicen que se trataba de eso. Después, los médicos no tenían dudas. Mucho después le avisaron a la fiscal, ayer a la mañana. Claro. O sea, transcurrió nomás una cantidad importante de horas en medio de eso. Ella decía, le comunicaron los médicos a CODENI, CODENI nos avisa a nosotros, los médicos no nos dijeron, aquí tenemos una cuestión sospechosa, no informaron directamente desde el hospital a la fiscalía. El propio padre justamente de la víctima o de la fallecida decía de que ellos en ningún momento sospecharon siquiera de esta herida de bala que tenía en el pecho, y es más, él decía de que incluso le mandó nuevamente al hijastro para que vaya a la casa y cuide nuevamente la vivienda, que cosa, inclusive si es que en caso de que él hubiese realizado el disparo, podía haber limpiado nuevamente el sitio, porque ellos, o sea, el papá por lo menos no tenía ni siquiera la más mínima idea, ni la más mínima sospecha de que esto podía haber sido un caso de homicidio. Claro, según dice él. Sí. Es que, Fernanda, Jorge, yo pienso que si la causa que se hubiese contado hubiese sido otra, un accidente doméstico cualquiera, quizás no teníamos la historia real. Esto tomó mucha notoriedad porque es un tema que preocupa, el tema del vapeador, y que se está haciendo muy común en los chicos. Y se empezó a hablar, a comentar, y más de un médico decía, qué rara esta muerte.